Hola, me llamo Marina y tengo 25 años. Nací y crecí en Guanajuato, una ciudad histórica en el centro de México. Vengo de una familia tradicional y conservadora, de esas que todo el mundo conoce y respeta por acá. Siempre llevé una vida tranquila y protegida, trabajando en la empresa de la familia y cumpliendo con las expectativas que todos tenían para mí. Pero todo cambió en aquel día fatídico en que mi coche se descompuso en medio de la calle. No tenía ni idea de lo que estaba a punto de pasar, cómo mi vida iba a dar un vuelco en cuestión de semanas. Si lo hubiera sabido, bueno, tal vez habría huido mientras aún podía. Pero el destino tiene una manera chistosa de jugarnos bromas, ¿no es cierto? Ahí estaba yo, parada en el acotamiento sin saber qué hacer. El coche simplemente se murió y yo no entendía nada de mecánica. Fue entonces cuando vi un taller del otro lado de la calle. Salvada por la campana, pensé, mientras cruzaba la calle con cuidado. El lugar era pequeño y algo sucio, muy diferente a los ambientes a los que estaba acostumbrada. Pero en ese momento era mi única esperanza. Entré tímidamente, mirando alrededor en busca de alguien que pudiera ayudarme. Fue cuando lo vi por primera vez. Alto, moreno, con los brazos musculosos cubiertos de grasa. Se volteó y nuestras miradas se cruzaron. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, algo que nunca había experimentado antes. ¿Te puedo ayudar?, preguntó con una voz ronca que hizo que mi corazón se acelerara. Le expliqué mi problema tartamudeando un poco, sintiéndome una tonta por estar tan nerviosa. Él sonrió, una sonrisa que iluminó sus ojos oscuros, y se presentó. Soy Rodrigo. Vamos a echarle un ojo a ese coche. Mientras caminábamos fuera del taller, noté un tatuaje en su antebrazo, parcialmente cubierto por la manga de la camisa. Algo en esa imagen me intrigó, pero no pude verlo bien. Rodrigo abrió el cofre de mi coche y comenzó a examinar el motor. Me quedé ahí parada, sin saber qué decir, hipnotizada por la manera en que se movía, tan seguro y a gusto. Mientras Rodrigo trabajaba, empezamos a platicar. Descubrí que tenía 32 años y trabajaba en el taller desde hacía unos meses. Había algo en su manera de hablar, una cierta cautela, como si siempre estuviera midiendo sus palabras. Eso solo aumentó mi curiosidad. Cuando mencionó que no era de Guanajuato, le pregunté de dónde venía. Hubo una pausa, casi imperceptible, antes de que respondiera vagamente: del norte. Algo me decía que había más en esa historia, pero no insistí. Al fin y al cabo, apenas lo conocía. Pero, por alguna razón inexplicable, sentí una conexión inmediata con Rodrigo, como si lo conociera desde hace años. El tiempo se pasó volando mientras platicábamos. Rodrigo tenía una manera de hablar que me hacía reír, algo que no hacía con tanta frecuencia últimamente. Cuando por fin terminó de arreglar el coche, sentí una punzada de decepción. No quería que ese momento terminara. Pagué por el servicio, le agradecí y me preparé para irme. Fue entonces cuando Rodrigo hizo algo inesperado. Agarró un pedazo de papel, anotó su número y me lo entregó. Por si el coche vuelve a dar lata, dijo con una sonrisa pícara. Tomé el papel, sintiendo que mi cara se ponía roja. Sabía que aquello era más que una oferta de asistencia mecánica. Manejé a casa en un estado de confusión y emoción. Nunca me había sentido así antes, tan atraída por alguien que acababa de conocer, y alguien tan diferente a mí. Rodrigo era de otro mundo, un mundo que yo solo conocía de lejos. Una parte de mí sabía que debería tirar ese número, olvidar ese encuentro y seguir con mi vida normal. Pero otra parte, una parte que no sabía que existía, quería desesperadamente llamarle. Pasé toda la noche despierta, pensando en Rodrigo, en sus ojos, su sonrisa, sus manos habilidosas. Al día siguiente, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Le llamé a Rodrigo.
Mi corazón latía tan fuerte que pensé que él podría escucharlo por el teléfono. Cuando oí su voz del otro lado de la línea, sentí mariposas en el estómago. Platicamos durante horas, como si nos conociéramos desde hace años. Quedamos de vernos el fin de semana, en un café discreto en el centro de la ciudad. Yo sabía que estaba entrando en terreno peligroso. Si mi familia se enterara. Pero en ese momento no me importó. Por primera vez en la vida, estaba haciendo algo solo por mí, siguiendo mi corazón en vez de las expectativas de los demás. Poco sabía yo que esa decisión sería solo el comienzo de un viaje que pondría a prueba los límites de mi mundo y me haría cuestionar todo lo que creía saber sobre la vida, el amor y lo sobrenatural. Los días que siguieron fueron como un sueño. Rodrigo y yo nos veíamos a escondidas, en cafés discretos o parques alejados del centro. Cada momento juntos era electrizante, lleno de risas y pláticas que parecían no tener fin. Me sentía viva de una forma que nunca había experimentado antes. Pero junto con esa alegría vino un miedo constante de que nos descubrieran. Mi familia no lo entendería, yo lo sabía. Para ellos, Rodrigo era el tipo de hombre que debíamos evitar, no andar con él. Pero cuanto más tiempo pasábamos juntos, menos me importaba lo que los demás pensaran. Estaba enamorada, y por primera vez en la vida, estaba haciendo algo solo por mí. Fue en una noche estrellada, mientras caminábamos de la mano por un callejón antiguo de Guanajuato, que lo sentí por primera vez. Una presencia detrás de mí. Miré alrededor, pero las calles estaban vacías. ¿Todo bien?, Rodrigo preguntó, notando mi inquietud. Moví la cabeza, tratando de alejar la sensación, pero persistió, una fuerte sensación de que había alguien detrás de mí y un peso invisible sobre mis hombros. Traté de convencerme de que era solo paranoia, el miedo de que nos cacharan, pero en el fondo me pareció muy raro, algo que nunca había sentido en mi vida. Esa noche, regresé a casa con un nudo en el estómago, una mezcla de felicidad y un presentimiento malo que no podía descifrar. Entonces, pasó lo inevitable. Una tarde de domingo, regresé a casa después de verme con Rodrigo y me topé con mis papás en la sala. Sus caras estaban serias, tensas. ¿Dónde andabas, Marina?, mi papá preguntó, su voz cargada de desaprobación. Antes de que pudiera inventar una excusa, mi mamá intervino. No nos mientas, sabemos de ese mecánico. El desprecio en su voz cuando dijo mecánico fue como una puñalada en mi pecho. Me quedé paralizada, sin saber qué decir. ¿Cómo se habían enterado? ¿Quién nos había visto? Mi mente corría, tratando de encontrar una salida, una explicación, lo que fuera. La discusión que siguió fue la peor de mi vida. Mis papás gritaban sobre responsabilidad, sobre la reputación de la familia, sobre cómo estaba echando mi futuro a la basura. Hablaron del pasado de Rodrigo, mencionando rumores de que había estado en el bote. Yo no sabía si era cierto, Rodrigo nunca me había contado eso, pero en ese momento no importaba. Todo lo que quería era defenderlo, defender nuestro amor. Les grité de vuelta, por primera vez en mi vida enfrentándome a mis papás. Les dije que era mi vida, mi decisión. Cuando por fin subí a mi cuarto, azotando la puerta, estaba agotada y con el corazón roto. Esa noche lloré hasta quedarme dormida. Fue esa noche que tuve el primer sueño. En él estaba en una carretera oscura, corriendo. No sabía de qué estaba huyendo, pero sentía un miedo profundo. Oía voces llamándome, algunas conocidas, otras extrañas. De repente vi a Rodrigo frente a mí. Corrí hacia él, aliviada. Pero cuando lo alcancé y se volteó, su cara estaba diferente, distorsionada. Sus ojos eran completamente negros y su boca se abrió en un grito silencioso. Me desperté de golpe.
sudando frío. El cuarto estaba oscuro y callado, pero podía jurar que todavía oía ecos de ese grito. Me quedé despierta el resto de la noche, temblando, incapaz de sacarme esa imagen de la cabeza. En los días que siguieron, Rodrigo y yo nos vimos atrapados en un torbellino de tensión y aislamiento. Mi familia prácticamente me tenía en arresto domiciliario, vigilando cada uno de mis movimientos. Amigos que antes eran cercanos empezaron a alejarse, claramente habiendo escuchado los rumores sobre mi novio criminal. Las pocas veces que lograba verme con Rodrigo eran breves y llenas de ansiedad. Él trataba de consolarme, decía que pasaríamos por esto juntos, pero yo podía ver la preocupación en sus ojos, el miedo de que todo esto fuera demasiado para mí. Y tal vez lo era, porque junto con toda esta presión externa, las manifestaciones raras que venía experimentando solo se intensificaron. Las cosas empezaron a ponerse aún más extrañas. De repente me sentía pesada todo el tiempo, como si cargara un bulto invisible. Olores inexplicables invadían mi cuarto en la noche, a veces un olor a tierra mojada, otras veces algo metálico que me daba náuseas. El silencio, antes reconfortante, ahora me ahogaba. Empecé a dormir con la tele prendida solo para tener algún ruido de fondo. La oscuridad se volvió mi peor enemigo. Compré una lámpara y la mantenía prendida las 24 horas. En lugares cerrados, me agarraba un pánico repentino, una urgencia desesperada de salir, como si las paredes fueran a derrumbarse sobre mí en cualquier momento. Las cosas empezaron a ponerse raras después de una plática con Rodrigo. Mencionó haber trabajado en un taller en Tijuana por 5 años, pero yo me acordaba claramente de que antes había dicho que nunca había vivido allá. Puede parecer un detalle tonto, pero fue como si se me prendiera un foco rojo en la cabeza. ¿Por qué mentiría sobre algo así? La duda empezó a carcomerme por dentro, y cuanto más pensaba, más inconsistencias encontraba en sus historias. No podía dormir bien, dando vueltas en la cama, mi mente un torbellino de teorías y miedos. Durante el día me cachaba mirando a Rodrigo, tratando de ver más allá de esa sonrisa encantadora, buscando señales de, bueno, ni siquiera sabía de qué. ¿Mentira? ¿Peligro? Empecé a notar cositas, cómo se ponía tenso cuando pasábamos cerca de patrullas, o cómo cambiaba de tema cuando le preguntaba sobre su pasado. La ansiedad fue apoderándose de mí, transformando nuestros momentos juntos en una prueba constante de confianza. Una tarde, tomé una decisión impulsiva. Fui a la comandancia local, el corazón latiéndome fuerte en el pecho. Me sentía de la fregada por estar ahí, a punto de invadir la privacidad de Rodrigo, pero la necesidad de saber la verdad era más fuerte que cualquier culpa. En la recepción, inventé una historia sobre querer contratarlo para mi empresa, que ni existía, y necesitar hacer una verificación de antecedentes. Supliqué, usé todo mi encanto, y, finalmente, un poli compasivo aceptó hacer una búsqueda rápida. Mientras esperaba, mis manos sudaban. Una parte de mí quería que el poli volviera diciendo que no había nada, que Rodrigo estaba limpio. Pero otra parte, esa que no podía ignorar las inconsistencias y los comportamientos raros, sabía que algo andaba mal. Cuando el poli regresó, su cara estaba seria. Me llamó a un cuarto privado y fue entonces que mi mundo se derrumbó. Rodrigo no era solo un expresidiario como yo sospechaba, era mucho peor. El poli habló sobre una serie de asesinatos, 5, para ser exacta. Todos con el mismo modus operandi, todos ligados a Rodrigo. Él había sido el principal sospechoso, pero siempre se escapaba por falta de pruebas concretas. Las víctimas eran todas mujeres jóvenes, algunas parecidas a mí. Sentí que se me revolvía el estómago. El poli seguía hablando, mencionando fechas y lugares, pero apenas podía escuchar. Mi mente estaba atrapada en la imagen de Rodrigo, el hombre que amaba,
quitándole la vida a personas inocentes. Salí de la comandancia en estado de shock. Las calles de Guanajuato, antes tan familiares y acogedoras, ahora parecían un laberinto amenazador. Cada cara que pasaba junto a mí podía ser un cómplice de Rodrigo. Cada sombra podía esconder un secreto mortal. Corrí a casa, eché llave a todas las puertas y ventanas. Mi celular no paraba de sonar. Era Rodrigo. Ignoré las llamadas, incapaz de enfrentar la realidad de lo que había descubierto. Pasé la noche en vela, repasando cada momento que habíamos pasado juntos. Cada beso, cada risa, cada promesa. Todo ahora manchado por la sombra de lo que sabía. ¿Cómo pude ser tan ciega? ¿Cómo no me di cuenta de las señales? La culpa y el miedo se mezclaban, dejándome con náuseas. Y lo peor de todo, una parte de mí, una parte que odiaba, todavía lo amaba. Todavía quería creer que había una explicación, que todo no era más que un terrible malentendido. A la mañana siguiente, mi cabeza era un torbellino de pensamientos contradictorios. Mientras miraba mi reflejo en el espejo, con ojeras profundas delatando la noche en vela, una idea perturbadora empezó a formarse. ¿Y si todas esas cosas raras que venían pasando no fueran solo coincidencias o producto de mi imaginación? Los objetos fuera de lugar, los sonidos inexplicables, esa sensación constante de estar siendo observada. ¿Y si fueran las víctimas de Rodrigo tratando de advertirme? O peor, ¿y si fueran ellas queriendo vengarse, perjudicarme por estar involucrada con su asesino? Un escalofrío recorrió mi espalda. Una parte de mí quería reírse de lo absurdo de estos pensamientos, pero otra parte no podía ignorar la posibilidad. Al fin y al cabo, después de descubrir la verdad sobre Rodrigo, ¿qué más podría ser imposible? Agarré el teléfono, mis manos temblando incontrolablemente. Necesitaba hablar con él, confrontarlo, descubrir la verdad de una vez por todas. Pero mientras marcaba su número, una pregunta resonaba en mi mente. Si realmente estuviera siendo advertida por fuerzas que no comprendía, ¿debería escuchar? ¿O acaso al confrontar a Rodrigo, estaría sellando mi propio destino? El tono de llamada sonó, y yo sabía que, independientemente de lo que pasara después, mi vida nunca volvería a ser la misma. Con las manos temblando, marqué el número de Rodrigo. Cada tono del teléfono hacía que mi corazón latiera más fuerte. Finalmente, contestó. Marina, qué bueno oírte, mi amor. Estaba preocupado. Su voz sonaba casual, casi alegre, como si no hubiera nada malo en el mundo. Por un momento, casi flaqueé. Casi creí que todo no era más que un terrible malentendido. Pero entonces me acordé de las fotos, de los archivos policiales, y mi resolución volvió. Rodrigo, empecé, tratando de mantener mi voz firme. Sé sobre tu pasado, sobre los asesinatos. Hubo un silencio del otro lado de la línea, un silencio tan profundo que por un instante pensé que se había cortado la llamada, pero podía oír su respiración, lenta y controlada. Tragué saliva y continué con la mentira que había planeado. La policía se puso en contacto conmigo, dije, rezando para que mi voz no delatara el farol. Lo saben todo, Rodrigo, sobre las mujeres en Tijuana, sobre tu conexión con el cártel. Te están investigando. El silencio persistió. No había suspiros, no había protestas, solo un silencio pesado y cargado de significado. Esperé una respuesta, una negación, una explicación, lo que fuera. Pero nada vino. Rodrigo simplemente escuchó, sin decir una sola palabra. Y entonces, sin aviso, la línea se quedó muda. Había colgado el teléfono. Me quedé ahí, el aparato todavía presionado contra mi oreja, oyendo solo el tono de marcado. ¿Qué significaba ese silencio? ¿Confesión? ¿Shock? ¿O algo completamente diferente?
La falta de reacción de Rodrigo era más perturbadora que cualquier cosa que pudiera haber dicho. Los días que siguieron fueron un torbellino de ansiedad y dudas. Traté de llamarle a Rodrigo varias veces, pero el número siempre estaba fuera de servicio. Fui hasta su casa, solo para encontrarla vacía, con claras señales de que alguien se había ido a las prisas. Era como si se hubiera esfumado de la faz de la tierra. Pasaron semanas y ni una señal de Rodrigo. Las calles de Guanajuato, antes tan familiares y acogedoras, ahora parecían guardar secretos en cada esquina. Cada persona que pasaba podría saber algo. Cada coche estacionado podría esconder una pista sobre su paradero. En la noche, acostada en la cama, incapaz de dormir, me preguntaba si había hecho lo correcto. El silencio de Rodrigo era como un acertijo que no podía descifrar. ¿Acaso lo había juzgado mal? ¿Habría una explicación para todo esto que no había considerado? Las preguntas se acumulaban, sin respuestas a la vista. Lentamente, casi sin darme cuenta, empecé a construir una nueva rutina. Hice nuevos amigos, me sumergí en el trabajo, hasta empecé a practicar yoga para tratar de calmar mi mente inquieta. Pero siempre había una parte de mí que se mantenía alerta, esperando. ¿Por qué? Ni yo misma lo sabía a ciencia cierta. ¿Por respuestas? ¿Por venganza? ¿Por redención? Las calles de Guanajuato, que por tanto tiempo parecieron amenazantes, poco a poco volvieron a ser solo calles. La vida seguía con o sin Rodrigo. Me llamo Pedro, tengo 70 años y vivo en Guanajuato, México. Trabajé como maestro de historia por más de 4 décadas antes de jubilarme. Llevaba una vida tranquila con mi amada esposa Alejandra, hasta que el destino decidió jugarme una mala pasada. Nunca imaginé que a los 70 años estaría solo, vagando por las calles de esta ciudad colonial como un alma en pena. Pero así es como me siento desde que Alejandra se fue. 50 años de matrimonio, 50 años de amor, risas y sueños compartidos. ¿Y ahora qué? Ahora solo me queda el vacío y la nostalgia que consume mi pecho día tras día. Recuerdo como si fuera ayer el día que recibí la noticia. Estaba preparando el desayuno, como hacía todas las mañanas. A Alejandra siempre le gustaba dormir un poco más, así que aprovechaba para sorprenderla con el aroma de café recién hecho y tortillas recién hechas. Escuché un golpe sordo que venía del cuarto y corrí a ver qué había pasado. La encontré tirada al lado de la cama, inmóvil. Se me heló el corazón. La llamé por su nombre, sacudí su cuerpo, pero no obtuve respuesta. Las horas siguientes fueron un borrón de sirenas, doctores y la terrible confirmación. Un aneurisma cerebral se la llevó de mi lado en cuestión de minutos. Los días que siguieron al funeral fueron los más difíciles de mi vida. Nuestra casa, antes tan llena de vida y amor, se convirtió en un mausoleo de recuerdos. Cada rincón, cada objeto me hacía revivir momentos con Alejandra. El silencio era ensordecedor. No podía dormir, apenas comía. Mis hijos se turnaban para quedarse conmigo, preocupados por mi estado. Pero yo sabía que nada podría llenar el vacío que Alejandra dejó. Fue entonces cuando comencé a visitar su tumba diariamente. Al principio, era solo una forma de sentirme cerca de ella. Llevaba flores frescas todas las mañanas, limpiaba la lápida y me quedaba ahí, en silencio, recordando nuestra vida juntos. Con el tiempo, me di cuenta de que cuidar la tumba de Alejandra era lo único que me daba algún propósito. Empecé a llevar herramientas de jardinería, planté flores alrededor de la sepultura. Platicaba con ella como si todavía estuviera ahí, contándole sobre mi día, sobre los nietos, sobre cuánto la extrañaba. Los empleados del panteón ya me conocían de tanto que frecuentaba el lugar. Algunos me miraban con lástima, otros con admiración por mi dedicación.
Poco me importaba lo que pensaran. Ahí, junto a la tumba de Alejandra, me sentía en paz. Era como si una parte de ella todavía estuviera conmigo, confortándome, dándome fuerzas para seguir adelante. Las horas se pasaban volando mientras cuidaba su rinconcito en el panteón. Con el paso de los meses, noté que otras tumbas alrededor estaban abandonadas. Sentí una punzada en el corazón al pensar en todas esas personas olvidadas. Comencé a cuidarlas también, limpiando las lápidas, arrancando la maleza que crecía sin control. Era una forma de honrar la memoria de Alejandra, que siempre fue tan bondadosa y preocupada por los demás. A veces me la imaginaba sonriendo, orgullosa de lo que estaba haciendo. El panteón se convirtió en mi segundo hogar. Conocía cada rincón, cada historia detrás de las lápidas. Pasaba horas ahí, perdido en pensamientos y recuerdos. A veces, otros visitantes venían a platicar conmigo, a compartir sus propias historias de pérdida y añoranza. Era reconfortante saber que no estaba solo en mi dolor. Pero al caer la noche, cuando el panteón se quedaba vacío y silencioso, sentía una extraña inquietud. Nunca fui un hombre supersticioso, pero había algo en el aire cuando el sol se ponía que me ponía la piel chinita. A veces tenía la impresión de escuchar susurros, de ver movimientos por el rabillo del ojo. Me decía a mí mismo que era solo mi imaginación, fruto del cansancio y la soledad. Pero una voz en el fondo de mi mente me alertaba. Tal vez me estaba acercando demasiado al mundo de los muertos. Con el paso de los días, me di cuenta de que necesitaba un lugar más cómodo para quedarme durante mis largas visitas a la tumba de Alejandra. Ya no bastaba con sentarme en el suelo o en un banquito improvisado. Fue entonces cuando se me ocurrió la idea de construir una banca de madera. Compré las tablas, las lijé con cuidado y las barnicé para protegerlas de la lluvia. Recuerdo el orgullo que sentí al instalar la banca al lado de la tumba de mi amada. Era como si estuviera creando un rinconcito solo para nosotros, incluso en ese lugar tan inusual. Pero la banca no era suficiente. Extrañaba tener un lugar para apoyar mis libros, para escribir mis pensamientos o simplemente para poner una taza de café mientras platicaba con Alejandra. Decidí entonces construir una mesita para acompañar la banca. Elegí una madera resistente. Trabajé en ella por días, dándole forma y pulido. Cuando finalmente la coloqué al lado de la banca, sentí como si hubiera completado un pequeño oasis en medio del panteón. El espacio alrededor de la tumba de Alejandra se fue transformando poco a poco. Planté más flores, puse pequeños adornos que a ella le encantarían. Traje una cobija para los días más fríos e incluso una sombrilla para protegerme del calor intenso del verano mexicano. Los otros visitantes del panteón empezaron a notar el cambio. Algunos me preguntaban sobre mi jardín, otros elogiaban mi dedicación. Yo solo sonreía, satisfecho por haber creado un lugar digno de la memoria de mi esposa. Las horas que pasaba ahí parecían volar. Sentado en la banca que construí con mis propias manos, apoyado en la mesita que tanto trabajo me costó, me sentía en casa. Leía en voz alta los libros que Alejandra tanto amaba. Le contaba sobre las travesuras de los nietos. Compartía mis preocupaciones y alegrías. Era como si ella estuviera ahí, sentada a mi lado, escuchando cada palabra con esa sonrisa dulce que siempre tuvo. Con el tiempo, mi refugio en el panteón se convirtió en más que solo un lugar para recordar a Alejandra. Era mi escape de la soledad que me esperaba en casa. Mi rinconcito de paz en un mundo que parecía girar demasiado rápido sin ella. Empecé a llevar libros, cuadernos, incluso mi viejo radio portátil. La música suave llenaba el aire mientras cuidaba las flores o simplemente me quedaba ahí, perdido en mis pensamientos. A veces, otros dolientes se acercaban, atraídos por el ambiente acogedor que había creado.
Compartíamos historias, lágrimas y, sorprendentemente, hasta risas. Era como si el espacio que había creado para Alejandra se hubiera convertido en un pequeño oasis de consuelo para todos los que pasaban por ahí. Sentía que estaba honrando su memoria al brindar consuelo a otras personas que, como yo, cargaban el peso de la pérdida. Conforme pasaron los meses, noté un cambio sutil en el ambiente alrededor de la tumba. Las flores parecían más vibrantes, el aire más fresco. Tal vez era solo mi imaginación, pero tenía la sensación de que la presencia de Alejandra se volvía más fuerte cada día. A veces, cuando el viento soplaba suavemente, podía jurar que sentía su perfume. En momentos de silencio absoluto, casi podía escuchar su risa melodiosa haciendo eco entre las lápidas. Sin embargo, con esa sensación de cercanía, también vino una inquietud creciente. A medida que mi pequeño refugio se volvía más acogedor, más vivo, el resto del panteón parecía volverse más sombrío en contraste. Las sombras parecían más densas, los silencios más cargados. Por la noche, antes de irme, tenía la extraña sensación de estar siendo observado. Poco sabía yo que estas sensaciones eran solo el preludio de eventos que pondrían a prueba los límites de mi cordura y de mi fe. En una tarde particularmente calurosa de verano, mientras regaba las flores alrededor de la tumba de Alejandra, noté a un hombre acercándose. Su traje impecable y postura imponente desentonaban con el ambiente del panteón. Lo reconocí de inmediato. Era don Rafael, uno de los empresarios más influyentes de Guanajuato. Se detuvo a mi lado, observando en silencio mi pequeño refugio por unos instantes antes de dirigirse a mí. «Señor Pedro», comenzó, su voz grave rompiendo el silencio del panteón, «he oído hablar de su trabajo aquí». Sus ojos recorrieron el espacio que había creado, una mezcla de admiración y algo que no pude identificar en su mirada. «Tengo un favor que pedirle», continuó, «algo que creo que solo usted puede realizar con la dedicación necesaria». Sentí un escalofrío, una sensación de que algo importante estaba a punto de suceder. Don Rafael me explicó que su hermano, fallecido hace algunos años, estaba enterrado en una parte más antigua y aislada del panteón. «Nadie cuida ese lugar desde hace mucho tiempo», dijo, con una nota de pesar en su voz. «Me gustaría que usted se encargara de limpiar y cuidar su tumba, así como lo hace aquí». Me ofreció una cantidad considerable como pago, un ingreso extra que, admito, sería bienvenido para complementar mi modesta pensión. Mientras hablaba, sentí una inquietud creciente en mi pecho. Algo en el tono de voz de don Rafael, en la manera en que sus ojos evitaban los míos cuando mencionaba a su hermano, me dejaba incómodo. Aún así, la idea de poder ayudar, de extender mis cuidados a otra tumba descuidada, apelaba al sentido del deber que había desarrollado en los últimos meses. Además, pensé en Alejandra y en cómo ella siempre me animaba a ayudar a los demás. Después de un momento de duda, acepté la propuesta. Don Rafael pareció aliviado, casi ansioso, al darme las instrucciones sobre la ubicación exacta de la tumba. Prometió traer los documentos necesarios y el primer pago al día siguiente. Mientras lo observaba alejarse, caminando rápidamente entre las lápidas, no pude evitar notar cómo sus hombros parecían tensos, como si cargara un gran peso. Esa noche, en casa, no pude dormir. La propuesta de don Rafael me daba vueltas en la cabeza. ¿Por qué un hombre tan rico e influyente necesitaría a alguien como yo para cuidar la tumba de su hermano? ¿Por qué esa parte del panteón estaba tan descuidada? Preguntas sin respuestas me atormentaban, mezclándose con sueños inquietos cuando finalmente logré dormitar. A la mañana siguiente, me desperté con una sensación de aprensión que no podía explicar. Al llegar al panteón, encontré a don Rafael esperándome, documentos y sobre en mano.
Su prisa por finalizar el acuerdo solo aumentó mi inquietud. Firmé los papeles, acepté el pago, y él me guió hasta la tumba de su hermano, ubicada en un área apartada y sombría del panteón que rara vez visitaba. El estado de la tumba era desolador, cubierta de musgo y hierbas. La lápida apenas se podía leer. Mientras don Rafael se despedía apresuradamente, me prometí a mí mismo que haría mi mejor esfuerzo para restaurar la dignidad de ese lugar. Sin embargo, al quedarme solo frente a esa sepultura abandonada, una sensación de malestar me invadió. Por primera vez desde que empecé a frecuentar el panteón, sentí miedo. Al día siguiente del acuerdo con don Rafael, comencé mi trabajo en la tumba de su hermano. Armado con herramientas de jardinería y productos de limpieza, llegué temprano al panteón, decidido a hacer un buen trabajo. Empecé quitando las hierbas y el musgo que cubrían la lápida. Fue un trabajo arduo, y el sol abrasador no ayudaba. Mientras limpiaba, intenté descifrar el nombre grabado en la piedra: Miguel Ángel Soto. Leí en voz baja: hermano de don Rafael, fallecido hace 5 años. Mientras frotaba la superficie de la lápida, tuve la extraña sensación de haber escuchado a alguien hablándome. Miré alrededor, pero no había nadie, solo filas y más filas de tumbas silenciosas. Al final de la tarde, cuando terminé la limpieza básica de la tumba, me sentí agotado, no solo físicamente, sino también mentalmente. La inquietud que sentí desde el principio no me había abandonado. Al contrario, parecía haberse intensificado. Mientras guardaba mis herramientas, noté algo extraño. Las flores que había traído a la tumba de Alejandra por la mañana estaban marchitas, como si hubieran pasado días sin agua. Me extrañó, pues estaba seguro de haberlas regado antes de comenzar mi trabajo en la tumba del hermano de don Rafael. Esa noche, tuve dificultad para dormir. Cuando finalmente lo logré, fui atormentado por un sueño perturbador. En él, estaba en el panteón, pero era de noche. La luna llena iluminaba las lápidas, creando sombras grotescas. De repente, vi a un niño con vestido blanco parado entre las tumbas. Me miraba fijamente, sus ojos negros como pozos sin fondo. Intenté acercarme, pero cuanto más caminaba, más lejos parecía estar. El niño entonces señaló la tumba que había limpiado y comenzó a gritar. Un sonido agudo y aterrador que me hizo despertar sobresaltado, bañado en sudor frío. El sueño me dejó perturbado. Nunca fui un hombre de creer en supersticiones o presagios, pero aquella visión del niño de vestido blanco me inquietó profundamente. Traté de convencerme de que era solo el resultado del estrés y la fatiga del día anterior. Pero una parte de mí sabía que había algo más, algo que no podía explicar ni comprender. La imagen de esos ojos negros y vacíos seguía atormentándome. A la mañana siguiente, dudé en volver al panteón. El recuerdo del sueño y de los extraños sucesos del día anterior pesaban sobre mí. Pero había hecho un trato y firmado un contrato para cuidar esa tumba. Además, no podía dejar de visitar a Alejandra. Entonces, reuniendo todo mi valor, volví al panteón. Llegué a la tumba y comencé mi trabajo, tratando de mantener mi mente ocupada para alejar los pensamientos sombríos. Pero con cada minuto que pasaba, la sensación de estar siendo observado se intensificaba. En un momento, tuve la certeza absoluta de haber escuchado a alguien llamar mi nombre, una voz infantil y distorsionada. Me di vuelta bruscamente, con el corazón acelerado, pero no había nadie ahí. Fue entonces cuando me di cuenta de que había algo fundamentalmente mal en ese lugar, porque esos eventos se estaban intensificando, y yo estaba en el centro de todo esto. Los días que siguieron fueron una prueba para mi cordura. Las experiencias extrañas en el panteón comenzaron a seguirme a casa, invadiendo mi refugio, el único lugar donde aún me sentía seguro.
Todo comenzó en una noche particularmente fría. Estaba sentado en mi sillón favorito, hojeando un viejo álbum de fotos, cuando lo escuché. 3 golpes secos en la puerta de entrada. Miré el reloj. Pasaba de la medianoche. ¿Quién podría ser a esa hora? Con el corazón acelerado, me levanté y fui hasta la puerta. ¿Quién es?, pregunté, pero no hubo respuesta. Solo silencio. Abrí la puerta lentamente, esperando ver a alguien, tal vez un vecino necesitando ayuda. Pero no había nadie. La calle estaba desierta, silenciosa como una tumba. Fue entonces cuando lo sentí, un viento helado, cargado con un olor que me recordaba a tierra húmeda y flores marchitas. El olor del panteón. Cerré la puerta rápidamente, echando el cerrojo 2 veces. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, comencé a escuchar ruidos que venían de debajo de la cama. Al principio, pensé que era solo la casa vieja crujiendo, como siempre lo hacía, pero los sonidos se fueron haciendo más claros. Parecía que algo, o alguien, se estaba moviendo bajo el colchón. Me quedé paralizado de miedo, incapaz de levantarme para revisar. Los movimientos continuaron por lo que pareció una eternidad, hasta que de repente se detuvieron. El silencio que siguió fue casi tan aterrador como los ruidos. Pasé el resto de la noche en vela, rezando en voz baja, algo que no hacía en años. Le supliqué a Dios, a Alejandra, a cualquiera que pudiera escucharme, por protección. Cuando los primeros rayos de sol finalmente entraron por la ventana, sentí un alivio momentáneo. Pero la luz del día no logró disipar completamente el terror de la noche anterior. Me miré en el espejo y apenas me reconocí. Mi cara estaba pálida, ojeras profundas marcaban mis ojos. ¿Qué me estaba pasando? En los días siguientes, traté de mantener la calma y la rutina. Seguí visitando el panteón, cuidando la tumba de Alejandra y la del hermano de don Rafael. Pero cada minuto que pasaba allí era una tortura. Los susurros, las sombras, todo parecía más intenso. A veces tenía la impresión de ver figuras moviéndose entre las lápidas, siempre en mi visión periférica, desapareciendo cuando intentaba mirar directamente. El miedo me estaba consumiendo, pero no podía simplemente abandonar mis deberes. O sí podía. Las noches en casa no eran mejores. Los golpes en la puerta se volvieron más frecuentes, siempre después de la medianoche. Nunca había nadie ahí y dejé de abrir la puerta para ver. Los movimientos bajo la cama continuaron, a veces acompañados por susurros ininteligibles. Comencé a dormir en la sala, pero ni eso sirvió. Los sonidos me seguían, como si la presencia, fuera lo que fuera, estuviera determinada a no dejarme en paz. Intenté buscar ayuda. Hablé con el padre de la iglesia local. Le describí lo que estaba pasando. Me miró con una mezcla de lástima y preocupación. Sugirió que buscara un médico. A veces, el duelo puede jugarnos malas pasadas, dijo amablemente. Pero yo sabía que no era eso. Lo que estaba viviendo era demasiado real, demasiado tangible para ser solo producto de mi imaginación o de mi pena por la pérdida de Alejandra. En mi desesperación, comencé a investigar sobre experiencias paranormales, algo que nunca pensé que haría. Leí sobre espíritus inquietos, almas en pena, entidades que se apegan a los vivos. Cada página que leía aumentaba mi miedo, pero también me daba una extraña sensación de validación. No estaba loco. Había algo sobrenatural sucediendo, algo ligado al panteón, a la tumba que don Rafael me pidió cuidar. Pero, ¿qué exactamente? ¿Y por qué yo? Conforme pasaban los días, sentí que estaba llegando a mi límite. El miedo constante, la falta de sueño, todo eso me estaba desgastando física y emocionalmente. Comencé a considerar seriamente dejar de ir al panteón, de cuidar las tumbas.
pero algo dentro de mí se resistía a esa idea. Era como si estuviera atrapado en una telaraña invisible, incapaz de liberarme, y en el fondo, una voz susurraba que abandonar ahora sería peligroso, que necesitaba descubrir la verdad detrás de todo esto, sin importar cuán aterradora pudiera ser. Después de otro día agotador en el panteón, decidí que necesitaba un descanso. Mi cabeza estaba a 1000 por hora, llena de preguntas sin respuestas y miedos que no podía explicar. Fue entonces cuando me acordé del viejo Joaquín, mi amigo de toda la vida que tenía una cantina en el centro de la ciudad. Si había alguien que podría ayudarme a despejarme, era él. La cantina de Joaquín estaba casi vacía cuando entré. Joaquín estaba detrás de la barra. Su rostro arrugado se iluminó con una sonrisa al verme. «Pedro, mi amigo, ¿cuánto tiempo?», exclamó ya preparando mi trago favorito. Me senté en el banquito de la barra, agradeciendo en silencio la familiaridad del lugar. Joaquín debió haber notado algo en mi semblante, pues su expresión cambió de alegría a preocupación. «¿Qué pasa, compadre? Parece que viste un fantasma», bromeó, pero había seriedad en sus ojos. Ya no aguanté más. Las palabras comenzaron a salir como un torrente. Le conté a Joaquín sobre el trabajo en el panteón, sobre don Rafael y la tumba de su hermano, sobre las experiencias extrañas que estaba teniendo. Cuando terminé mi relato, Joaquín soltó un largo suspiro, miró alrededor para asegurarse de que estábamos solos y luego se inclinó sobre la barra, hablando en voz baja. «Pedro, mi amigo, te has metido en una historia muy complicada». Hizo una pausa, como si escogiera cuidadosamente sus siguientes palabras. «Hay rumores circulando por la ciudad desde hace años sobre don Rafael y la muerte de su hermano». Mi corazón se aceleró. «¿Qué tipo de rumores?», pregunté temiendo la respuesta. Joaquín continuó, su voz casi un susurro. «Sabes que los Sotos son una de las familias más ricas de Guanajuato, ¿verdad? Pues bien, don Rafael y su hermano, Miguel, estaban a punto de heredar una fortuna absurda de sus padres». Joaquín tomó un trago de su propia bebida antes de continuar. «Pero don Rafael siempre fue un hombre complicado, celoso, maquiavélico. Dicen que nunca se llevó bien con su hermano. La idea de dividir la herencia con Miguel lo volvía loco». Bajó aún más la voz. «Hay quien dice que don Rafael envenenó a su propio hermano para quedarse con toda la herencia. Toda la familia sospecha de don Rafael, pero nadie nunca ha podido probar nada. Es un hombre poderoso, Pedro. Tiene conexiones por todas partes». A la mañana siguiente, me desperté con una firme resolución en mi corazón. Ya no podía seguir siendo parte de este juego macabro, fuera real o fruto de mi imaginación enloquecida. Decidí que era hora de alejarme del panteón, de don Rafael, de toda esta historia sombría que estaba consumiendo mi vida. Con manos temblorosas, tomé el teléfono y marqué el número que don Rafael me había dado. El tono de marcado parecía resonar por una eternidad antes de que la voz grave de don Rafael contestara. «Señor Pedro, qué sorpresa. ¿Hay algún problema?». Su voz sonaba tranquila, casi amistosa, pero ahora podía sentir una amenaza velada detrás de cada palabra. Tragué saliva antes de responder. «Don Rafael, yo ya no puedo cuidar la tumba de su hermano. Mi salud no está bien. Necesito alejarme del panteón por un tiempo». Hubo un largo silencio del otro lado de la línea. Casi podía sentir a don Rafael procesando mis palabras, calculando sus implicaciones. Cuando finalmente habló, su voz tenía un tono que no pude descifrar. «Entiendo, señor Pedro. Es una lástima. Espero que se recupere pronto». Hizo una pausa antes de añadir: «Tal vez podamos encontrarnos para que le pague por los servicios prestados hasta ahora». Un escalofrío recorrió mi espalda. Algo en la manera en que lo dijo me alarmó. «No es necesario, don Rafael. Usted ya me ha pagado lo suficiente», respondí rápidamente. «Adiós
Y gracias por su comprensión. Colgué antes de que pudiera decir algo más, mi corazón latiendo desacompasado en el pecho. Al día siguiente, reuní todo mi valor para hacer una última visita al panteón. El lugar estaba silencioso cuando llegué. Las primeras luces de la mañana proyectando largas sombras entre las lápidas. Caminé directamente hasta la tumba de Alejandra, evitando mirar hacia el lado donde estaba la sepultura de Miguel. «A mi amor», susurré, tocando la fría lápida. «Perdóname por no poder venir más. Las cosas se han complicado». Me quedé ahí por unos minutos, hablando en voz baja con Alejandra, contándole sobre mis miedos y mi decisión. A pesar de la inquietud que sentía, no noté nada fuera de lo común durante esta última visita. Ninguna sombra extraña, ningún susurro inexplicable. Solo el silencio respetuoso del panteón. Con una última mirada a la tumba de Alejandra, me di la vuelta y caminé decidido hacia la salida. Cada paso que daba parecía más ligero que el anterior, como si un peso se estuviera removiendo gradualmente de mis hombros. Al cruzar las puertas del panteón, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Era el fin de un capítulo importante de mi vida, pero también el inicio de algo nuevo. En los días que siguieron, me quedé en casa, siempre alerta, esperando que las experiencias extrañas continuaran o incluso se intensificaran. Para mi sorpresa y alivio, eso no sucedió. Las noches, antes pobladas de sonidos inexplicables y sensaciones de presencia, se volvieron gradualmente más tranquilas. Pasó una semana, luego 2. Los golpes en la puerta a medianoche cesaron. Los movimientos debajo de la cama desaparecieron. El olor a tierra húmeda y flores marchitas que antes invadía mi casa todas las noches se disipó por completo. Era como si, al alejarme del panteón y de la trama oscura que rodeaba a don Rafael, hubiera cortado una conexión con el mundo sobrenatural. En cuanto a mí, aprendí a vivir con las preguntas sin respuesta, con la incertidumbre de lo que realmente sucedió en aquellos extraños meses. Hola, soy Ernesto. Tengo 43 años y actualmente trabajo como instructor en una academia de policía en Guanajuato. La historia que voy a contar ocurrió hace 8 años, cuando todavía estaba en activo como sargento. En ese entonces, tenía 35 años y mi vida era bastante común. Me levantaba temprano, iba al trabajo, regresaba a casa, esa rutina de siempre. Pero en una noche que parecía ser como cualquier otra, todo cambió. Estábamos en medio de una persecución policíaca cuando la situación se puso extremadamente peligrosa. De repente se inició una balacera intensa, de esas que solo ves en las películas. Las balas volaban por todos lados, la gente gritaba. Era un desmadre total. No sé cómo, pero logré escapar de esa situación. Fue por un pelo. Cuando todo se calmó, ahí estaba yo, vivo, mientras que muchos, bueno, no todos tuvieron la misma suerte. Después de esa noche, las cosas empezaron a ponerse raras. Comencé a tener pesadillas terribles, de esas que te despiertas sudando frío y con el corazón acelerado. Todas las noches era lo mismo. Me moría, y no siempre de la misma forma. Una noche me daban un balazo, en otra me caía de un edificio, luego me ahogaba. Era un horror tras otro. Lo peor es que parecía tan real que me despertaba pensando que de verdad me había muerto. ¿Sabes esa sensación de alivio cuando te das cuenta de que solo fue un sueño? Pues yo no tenía eso. Me despertaba y me quedaba unos minutos tratando de entender si estaba vivo o muerto. Pero las pesadillas eran solo el principio. Una noche, me desperté de otra de esas horribles pesadillas y casi me da un infarto. Ahí, cerca de mi cama, había una cosa. Era como una sombra, pero más oscura que la oscuridad total. Un aura negra que parecía absorber toda la luz del cuarto. Me quedé paralizado,
sin saber qué hacer. Cuando por fin pude abrir bien los ojos, esa cosa desapareció, como si nunca hubiera existido. Me quedé cuestionándome si no me estaba volviendo loco. En los días siguientes, traté de convencerme de que solo había sido una alucinación. Tal vez el estrés del trabajo, el susto de la balacera, esas cosas. Pero en el fondo, sabía que algo andaba mal. Empecé a tener miedo de dormir. Me la pasaba posponiendo el momento de irme a la cama hasta que ya no aguantaba más. Tomaba un chingo de café, todo para no tener que cerrar los ojos. Pero no servía de nada. Las pesadillas venían de todos modos, y cada vez peores. Era como si estuviera atrapado en un ciclo interminable de muerte y terror. Y esa aura negra seguía apareciendo. Al principio era solo de vez en cuando, siempre cuando me despertaba asustado en medio de la noche. Pero poco a poco empezó a hacerse más frecuente. A veces juraba que la veía por el rabillo del ojo durante el día, pero cuando volteaba directamente no había nada ahí. Era como si algo me estuviera siguiendo, observándome. Empecé a ponerme paranoico, volteando constantemente por encima del hombro. Lo peor es que no podía contárselo a nadie. A fin de cuentas, ¿quién me creería? ¿Un policía experimentado teniendo pesadillas y viendo sombras? Pensarían que se me había botado la canica por completo, así que me lo fui guardando todo, tratando de actuar como si todo estuviera normal. Pero por dentro estaba hecho pedazos. No podía concentrarme en el trabajo. Andaba todo el tiempo agotado, encabronado. Mis compañeros empezaron a notar que algo andaba mal, pero yo siempre les daba cualquier excusa. Conforme pasaban los días, mi ansiedad aumentaba. Empecé a tomar precauciones que, viéndolo en retrospectiva, parecen extremas. Una de ellas fue dejar mi arma descargada cuando estaba en casa. La guardaba en un armario con llave en la sala, lo más lejos posible del cuarto. Una parte de mí temía que, en un momento de desesperación o confusión entre sueño y realidad, pudiera hacer algo irreparable. Otra parte, que apenas me atrevía a admitir, temía que esa entidad sombría pudiera de alguna forma utilizarla. Fue en ese estado de constante aprensión que una noche, después de otra pesadilla terrible, se me ocurrió una idea poco común. Si esa presencia, esa aura, era real, tal vez podría interactuar con ella de alguna forma. La siguiente vez que me desperté y vi esa sombra en el cuarto, en lugar de cerrar los ojos o tratar de ignorarla, decidí hablarle. Sé que suena una pendejada, pero estaba al límite de la desesperación. Con la voz temblando, pregunté, ¿qué quieres de mí? Lo que pasó después me dejó helado. La sombra no se movió, no hizo ningún ruido, pero se quedó ahí, quieta, por un tiempo considerablemente más largo que en las otras noches. Era como si me estuviera observando, analizando. Sentí que el aire se ponía más denso, casi sofocante. Entonces, de repente, desapareció. No fue un desvanecimiento gradual, sino una ausencia súbita. En ese instante, sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Eso era real, no era producto de mi imaginación. Había algo ahí en mi cuarto, algo que no pertenecía a este mundo. Y lo más alarmante, tenía la fuerte corazonada de que esto era solo el principio, que las cosas se iban a poner mucho más intensas antes de que hubiera cualquier posibilidad de mejoría, si es que algún día la habría. A la mañana siguiente, me fui a trabajar. Me puse el uniforme, me ajusté la funda y salí a las calles de Guanajuato con mi compañero Raúl. La ciudad estaba como siempre, vibrante, colorida, llena de vida. Por un momento, sentí un alivio recorrer mi cuerpo. Tal vez, pensé, todo estaría bien ahora que estaba de vuelta en activo. Pero esa sensación de normalidad duró poco. Mientras patrullaba las calles estrechas y sinuosas del centro histórico, empecé a notar algo raro.
Al principio, eran solo vistazos fugaces por el rabillo del ojo. Personas que parecían estar ahí, pero cuando volteaba para mirar directamente, simplemente desaparecían. Traté de ignorarlo, convenciéndome de que era solo el cansancio, la falta de sueño adecuado en las últimas semanas. Sin embargo, conforme avanzaba el día, las visiones se volvían más nítidas, más frecuentes. En una esquina concurrida, vi a un hombre parado entre los peatones, mirándome fijamente. Vestía ropa antigua, como si fuera de otra época. Nadie más parecía notarlo. Cuando me acerqué para investigar, simplemente se esfumó en el aire. Mi corazón se aceleró y sentí el sudor frío escurriendo por mi espalda. Un pavor intenso empezó a apoderarse de mí. Eso no podía estar pasando, no ahí, no durante el día. Traté de concentrarme en el trabajo, responder a las llamadas, interactuar con los ciudadanos. Pero a cada rato, sentía como si me estuvieran observando personas que no deberían estar ahí. Vi a una mujer llorando en una banca de la plaza, con la ropa ensangrentada. Cuando parpadeé, se había esfumado. Un grupo de niños jugando en un callejón oscuro desapareció en cuanto me acerqué. Era como si la ciudad entera, tan familiar y acogedora, se hubiera transformado en un escenario surreal y aterrador. Mi compañero, Raúl, empezó a notar que algo andaba mal. ¿Todo bien, Ernesto?, me preguntaba a cada rato, echándome miradas preocupadas. Yo trataba de disimular, forzaba una sonrisa, decía que solo estaba un poco cansado, pero por dentro estaba en pánico. ¿Cómo explicar que veía gente que no existía? ¿Cómo decir que esas visiones me estaban llevando al borde de la locura? Al final del turno, mientras caminábamos de regreso a la comandancia, tuve la visión más perturbadora hasta entonces. En medio de la plaza principal, vi a un grupo de personas que parecían haber salido directamente de la escena de la balacera. Estaban heridos, ensangrentados, mirándome directamente con expresiones acusadoras. El pánico me dominó por completo. Me quedé paralizado, incapaz de moverme o hablar. Raúl tuvo que sacudirme para sacarme de ese trance. Esa noche, al regresar a casa, me sentí completamente agotado, no solo físicamente, sino emocionalmente. Las visiones en las calles de Guanajuato habían sido tan reales, tan vívidas como las pesadillas que me atormentaban durante el sueño. La línea entre realidad y alucinación se estaba volviendo cada vez más delgada, y ya no sabía en qué creer. Acostado en la cama, mirando al techo, una terrible comprensión empezó a formarse en mi mente. Lo que fueran esas visiones, esas personas que me acosaban, ya no estaban confinadas a mi cuarto o a mis sueños. Me habían seguido al mundo exterior, invadiendo cada aspecto de mi vida, y no tenía ni idea de cómo combatirlas o si eso siquiera era posible. Por primera vez desde el incidente de la balacera, sentí un miedo verdaderamente paralizante. Los días que siguieron fueron una verdadera prueba para mi cordura. Las visiones no solo persistieron, sino que se intensificaron de una manera que jamás podría haber imaginado. Era como si una cortina invisible se hubiera rasgado, revelando un mundo paralelo que se sobreponía al nuestro, visible solo para mí. Durante las patrullas, empecé a notar patrones en las apariciones. Frecuentemente, veía a las mismas personas, si es que puedo llamarlas así, en lugares específicos de la ciudad. Un señor mayor siempre aparecía sentado en el kiosco de la plaza principal, desapareciendo en cuanto alguien pasaba por ahí. Una joven con un vestido blanco manchado de rojo caminaba repetidamente por la calle Sopeña. Sus pasos silenciosos y su mirada vacía, fija en algo que yo no podía ver. Lo más perturbador era que, poco a poco, empecé a reconocer a algunos de ellos. Eran caras que había visto solo una vez, durante aquella fatídica balacera.
Víctimas, transeúntes que estaban en el lugar equivocado a la hora equivocada. Sus miradas acusadoras me seguían, silenciosas, pero cargadas de una intensidad que me hacía temblar. Decidí que necesitaba tratar de entender qué estaba pasando. A la mañana siguiente, antes del turno, prendí mi computadora y empecé una búsqueda frenética en Internet. Tecleé palabras clave como visiones de gente muerta, experiencias paranormales después de un trauma y ver fantasmas en la vida real. Los resultados eran una mezcla de relatos personales en foros, artículos pseudocientíficos y algunas páginas de psicología hablando sobre alucinaciones postraumáticas. Pasé horas navegando de un sitio a otro, absorbiendo toda la información que encontraba. Algunos relatos eran asustosamente similares a lo que yo estaba viviendo, lo que me trajo un extraño consuelo. Al menos no era el único pasando por algo así. Mi búsqueda me llevó a YouTube, donde encontré un chingo de videos sobre experiencias paranormales. Vi decenas de ellos, desde testimonios emocionados de personas que juraban haber visto a seres queridos fallecidos, hasta expertos en fenómenos sobrenaturales explicando teorías sobre dimensiones paralelas y energía espiritual. Un video en particular me llamó la atención. Era una entrevista con un ex policía de un pueblo pequeño en Estados Unidos. Describía cómo, después de una balacera en la que casi pierde la vida, empezó a ver gente que no estaba realmente ahí. Su descripción de las apariciones era increíblemente similar a mis experiencias. El tipo hablaba sobre cómo aprendió a convivir con esa habilidad, usándola incluso para ayudar en algunos casos sin resolver. Intrigado, seguí investigando y encontré un podcast dedicado a fenómenos inexplicables. Uno de los episodios hablaba sobre el concepto de el velo entre los mundos. Según la teoría presentada, algunas personas, después de experiencias cercanas a la muerte, desarrollaban la capacidad mediúmnica. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Sería posible que la balacera me hubiera dejado más cerca de la muerte de lo que imaginaba? Mientras me preparaba para salir de casa, una nueva resolución se formó en mi mente. Por más que las investigaciones en Internet me hubieran dado algunas pistas y cierto consuelo al saber que no estaba solo en esta experiencia, sabía que necesitaba más. Necesitaba ayuda profesional. Decidí que, después de mi turno, agendaría una cita con un psicólogo. Tal vez un especialista podría ayudarme a entender mejor qué chingados estaba pasando conmigo. Si estas visiones eran resultado de un trauma no procesado de la balacera, necesitaba enfrentarlo. Y si era algo más, algo que la ciencia convencional no pudiera explicar, por lo menos tendría a alguien para ayudarme a mantener los pies en la tierra mientras navegaba por estas aguas desconocidas. Agarré mi celular e hice una búsqueda rápida de psicólogos en la zona. Encontré uno que se especializaba en trauma y estrés postraumático en profesionales de seguridad. Sus credenciales parecían sólidas y, lo que más me llamó la atención, mencionaba un enfoque abierto a experiencias no convencionales. Con las manos un poco temblorosas, le llamé y agendé una cita para la semana siguiente. Salí de casa con una mezcla de aprensión y alivio. Por un lado, la idea de compartir estas experiencias con alguien me ponía nervioso. ¿Y si el psicólogo pensaba que estaba completamente loco? Por otro lado, sentía como si hubiera dado el primer paso para recuperar el control de mi vida. Mientras caminaba al trabajo, las calles de Guanajuato parecían simultáneamente familiares y extrañas. Las apariciones seguían ahí, en los rincones de mi visión, pero ahora las encaraba con un nuevo propósito. Ya no podría ignorar lo que estaba pasando, pero tampoco dejaría que eso me consumiera. El día de la consulta con el psicólogo finalmente llegó. Con una mezcla de aprensión y esperanza, entré al consultorio del Dr. Herrera.
El ambiente acogedor y la expresión comprensiva del doctor me ayudaron a relajarme un poco. Durante la sesión compartí todo: las pesadillas, las visiones, las experiencias en el trabajo y, especialmente, el incidente en el Teatro Juárez. El doctor Herrera escuchó atentamente, haciendo anotaciones ocasionales y pidiendo aclaraciones cuando era necesario. Después de casi 2 horas de plática, el psicólogo se recargó en su silla y dijo: «Ernesto, basado en lo que me has contado, creo que estamos lidiando con un caso de trastorno de estrés postraumático, TEPT, combinado con episodios de disociación y alucinaciones inducidas por estrés». Me explicó que la balacera había sido un evento traumático significativo y que mi cerebro estaba tratando de procesar esa experiencia de maneras poco comunes. Las visiones y apariciones eran, en realidad, manifestaciones de mi subconsciente tratando de lidiar con el trauma no resuelto. «Voy a recetarte un antidepresivo llamado sertralina», dijo el doctor Herrera, «que ayudará a regular tus niveles de serotonina y reducir los síntomas de ansiedad y depresión asociados al TEPT. Además, me gustaría empezar un tratamiento de terapia cognitivo-conductual, TCC, para ayudarte a procesar el trauma y desarrollar estrategias de afrontamiento saludables». Salí de la consulta con la receta en la mano y un plan de tratamiento detallado. En los días que siguieron, empecé a tomar la medicación según lo prescrito y a practicar las técnicas de relajación y mindfulness que el doctor Herrera me había enseñado. Traducción al español mexicano. Las primeras semanas fueron un reto cabrón. Los efectos secundarios del medicamento me dejaron un poco mareado y con dolores de cabeza. Pero el doctor Herrera me aseguró que eso era normal y se pasaría con el tiempo. Poco a poco, empecé a notar cambios. Las visiones se volvieron menos frecuentes y menos vívidas. El aura negra que antes parecía seguirme a todos lados, empezó a disiparse. Las pesadillas, aunque todavía presentes, perdieron mucho de su intensidad. En las sesiones semanales de terapia, trabajamos para procesar el trauma de la balacera. Aprendí a reconocer mis detonantes y a usar técnicas de enraizamiento cuando me sentía abrumado. El doctor Herrera me ayudó a entender que las almas perdidas que veía eran, en realidad, manifestaciones de mi propio miedo y culpa relacionados con el incidente. Después de 3 meses de tratamiento constante, las visiones habían cesado por completo. Ya no veía gente que no estaba ahí, ni escuchaba susurros inexplicables. El aura negra que antes me atormentaba se había esfumado. Fue entonces cuando pasó algo raro. Al pasar por la plaza principal, noté una figura solitaria sentada en una banca. Era un señor mayor, vestido con ropa de otra época. Mi corazón se aceleró por un momento, recordándome las visiones que solía tener. Parpadeé varias veces y desapareció. Desde entonces, esa fue la última aparición que tuve. Tengo que ser sincero y decir que todavía me da cosa pensar que pueda volver a ver espíritus. Pero esa fue la última vez desde que empecé el tratamiento. Por ahora.